Espero que no se me caiga la conexión porque siempre tengo ese inconveniente. Y vamos a colocar historia clínica pediátrica. Okay. ¿Pueden ver la presentación, chicos? ¿Me confirman en el audio? Sí, señor, sí se ve. Ok, listo. Una cosita. Ok, perfecto. La reunión va a ser cuando están grabando. Ok. Listo. Un segundito aquí, cambiamos esta configuración. Perfecto. Bueno. Muy bien, listo. Entonces, Juan, a veces cuando los proyectos se bloquea la imagen, cualquier cosa me avisan. ¿Listo, chicos? Y aquí ahora me sale Sofía en la imagen. Bueno. Ok. Ok, bueno, no sé quién me saldrá. En mi imagen sale la doctora Sofía. ¿Todos ven a Sofía? Ok, espera a ver. Listo, muy bien. Bueno, entonces... Perfecto. Bueno, entonces la historia clínica pediátrica es el documento más importante que debemos tener los médicos en general. Tiene una anotación muy importante en el tema o en el ámbito de la pediatría, y es que nuestro paciente pediátrico nos da una información que debemos ser acuciosos en la inscripción de los datos más puntuales que podamos tener. Entonces, la historia clínica pediátrica hace parte de la primera intervención que el médico va a tener con su paciente, y esta va orientada en la obtención de información que pueda conllevar el análisis del problema clínico. ¿Okay? El eje de ese proceso se ha llamado historia clínica. Y la historia clínica, como todo en este mundo, tiene historia. Entonces, desde los griegos, pasando por los franceses y todo el andamiaje histórico, habla de que los oficios más intuitivos en el desarrollo de las actividades griegas estaban basadas en la percepción del paciente. Esto era algo más subjetivo, dado que el análisis clínico no permitía que ni los signos ni los síntomas de esas enfermedades se tuviesen en cuenta. Posteriormente, en la Edad Media, estuvo muy ligado a la forma en cómo se podía interpretar ello, y viene la escuela francesa, la cual introduce o involucra el uso de lo que el paciente manifestaba como percepción propia de la enfermedad y lo conlleva al análisis clínico. El individuo entra a formar una parte importante en el análisis clínico en este momento, y es el momento más enriquecedor de la historia de la semiología, lo cual conlleva la descripción de cuadros clínicos. Ya sobre el siglo XVIII, los ingleses empiezan a agregar el término semiológico francés perfeccionista y descriptivo, que era la famosa nosología. Estos diagnósticos diferenciales, los recursos clínicos y semiológicos que conllevaban estos recursos, hacían una integración más estricta de los cuadros clínicos como tal.
en nuestro medio existe ya una influencia más inglesa, más estructurada, porque esta va a integrar las áreas del conocimiento preclínico dentro de la clínica. En Canadá y en la Universidad de McMaster, puntualmente, se habla sobre una versión de la historia clínica inglesa, que habla sobre la forma de analizar la clínica haciendo una integración más completa del triángulo entre lo que es el ambiente, el huésped y la enfermedad. ¿Cuál es la importancia de la historia clínica para nosotros los médicos en general? Principalmente es el elemento del acto médico, ¿ya? Es donde va a quedar plasmado mi conocimiento, mi interrogatorio, mi conducta, hacia dónde quiero ir yo, ¿ok? Esta historia clínica nos va a servir como una herramienta académica y de educación médica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes consignen, profesores, se va a ver reflejado en el posible estudio de alguna patología, y qué enriquecedor sería que ustedes realizaran una historia clínica idónea. ¿Por qué es importante la historia clínica? Porque esta nos va a hacer un registro detallado de forma escrita sobre la información del acto de entrevistar, de preguntar qué vamos a hacer, qué va a evaluar, qué van a analizar, qué va a diagnosticar y cómo va usted a intervenir todo ese núcleo de información. Todo plasmado en un papelito hermoso que se llama la historia clínica. Esto, ¿qué más nos informa? Sencillamente, y traduce la información de momentos biológicos y va a permitir documentar el tema del crecimiento y el desarrollo de un individuo como un ser biopsicosocial, ¿ya? Y también, ¿cuál es la importancia de esta historia clínica? Verificar la fuente de la información, saber que el que nos está informando es una fuente confiable o no es confiable, ¿ok? Muy bien. Pero como todo en la medicina nos da pereza, esto tiene unas leyes, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Por favor, recuerden, pregunta de examen, ¿cuál es la ley del marco legal que justifica el actuar médico de la historia clínica? Ustedes van a decir Ley 23 del año 81, en la cual en el capítulo tercero, en los artículos 34 y 35, describe a la historia clínica que debe ser de un registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Recordemos que la historia clínica es un documento privado sometido netamente a reserva, solamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o por casos previstos por la ley, en los casos que sea por un tutor externo, ¿ya? Una vez registrada no se puede modificar, ya que esto puede conllevar falsedad en documento público, según el artículo 224 del Código Penal, por lo cual esta debe tratarse cuidadosamente para asegurar su integralidad y su adecuada presentación. En la Constitución del año 91, en la reforma como tal, define que una persona inhabilitada psíquicamente para la toma de decisiones, aunque mentalmente sano. Esto habla sobre la definición de un paciente. ¿Listo? De un paciente, perdón, ok, ya. Entonces, en el tema de pediatría, la Constitución del 91 habla que el paciente pediátrico es una persona inhabilitada psíquicamente para la toma de sus decisiones, aunque mentalmente es sano. ¿Ok? Esto tiene una connotación, y es que todo mayor de 12 años va a tener derecho a participar en las decisiones de su estado de salud de forma gradual, dependiendo del grado de madurez, sin que esto obvie la responsabilidad de su tutor legal o de sus cuidadores, en este caso sus padres. ¿Listo? El registro de la historia clínica es obligatorio, el cual debe llevar siempre la presencia del padre y el representante legal, incluida con la firma en el consentimiento informado, en la cual se autorice a la asistencia médica o a los procedimientos. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, señor. ¿Están? No me asusten que somos poquitos, hola. Sí, señor, aquí estamos. Sí, señor, sí, señor. Listo, entonces. Por debajo de Sí, los sí. 12 años. ¿Cómo?
por debajo de los 12 años, lo que diga el niño, o sea, digamos, no importa en la decisión médica. No, lo que quiere decir en esta presentación es que todo menor de 12 años, digámoslo, no es, a ver, interpretemos esta partecita porque muy buena interrupción, doctora. La información que nos dé el paciente, ya sea física, ya sea por lenguaje no verbal o ya sea verbal, siempre tenemos que estarla escuchando, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos enfrentamos al caso de esta imagen, de este nene que tiene maltrato infantil, que ustedes le ven la cara de tristeza, esa mirada fría, esa mirada de tristeza, ¿ya? La forma del labio, cómo se expresa, cómo se traduce, el hermanito que está acá, vean también la cara de tristeza, pues no es necesario que el niño nos diga, oiga, algo me está pasando mal a mí, ¿sí? A lo que hace referencia en el tema de que el mayor de 12 años puede empezar a opinar y a decir es porque ya se empieza a tener un poco más de criterio en informar la patología. Me duele el estómago, me duele aquí, se me va para acá, ¿sí? Digamos lo que puede ser un poco menos de 12 años. ¿Por qué? Porque nuestros chiquis actualmente han cambiado sus psiquis y cada vez hablan más y son más proclives a la información. Saben mucho más que uno. ¿Ok? Eso no quiere decir que lo que diga el niño no lo vamos a plasmar en la historia clínica. Al contrario, toda esa información debe estar ahí sesgada, idealmente con puntos en paréntesis y si se puede, mejor dicho, con pie de página. Respecto a la imagen del maltrato infantil, es porque ustedes, doctores, tienen una responsabilidad que es ineludible por la ley y ustedes tienen que notificar a las autoridades competentes inmediatamente, ipso facto, apenas vean un caso clínico como el de este nene. La historia clínica, entonces, ¿qué llega a ser? Es un instrumento que va a permitir cumplir con el objetivo de establecer un diagnóstico y proponer acciones en busca de una solución. ¿Listo? En el niño es además el registro del proceso de crecimiento y estado de salud integral como individuo y dentro de su contexto social. Vean que esta definición en el tema del niño abarca no solamente el tema de la historia clínica convencional, sino todo el tema de su crecimiento, de su neurodesarrollo, de su alimentación, de su núcleo familiar. O sea, es un contexto integral, ¿ya? Entonces, la obtención de la historia clínica, como bien lo dice acá, los problemas más graves requieren tiempo, como sucede con las enfermedades graves. ¿Ok? Entonces, tratar de corregir deformidades de la personalidad de los padres puede conllevar a hostilidad y diferencias culturales. Tenemos que tener mucho tacto cuando vayamos a entrar a entablar la conversación con los tutores. Entonces, unas pautas que se generan para la historia clínica, qué requisitos conlleva. Tenemos entonces en ellos que la historia clínica tiene que tener una integralidad y una secuencia, ¿ya? Pero que sea una secuencia con una racionalidad científica, que tenga una disponibilidad y que sea muy oportuna. La historia clínica debe ser legible como el párrafo de una nota amorosa, que tiene un inicio y conlleva y me dijo y me propuso y a la final nos casamos en Grecia y fuimos felices y tuvimos 2 niños. Debe ser una declaración elegante en la forma de la interpretación clínica, ¿ok? La historia clínica debe ser legible, no debe tener tachones, enmendaduras, intercalaciones sin espacios en blancos y sin utilizar las siglas, idealmente, ¿ok? Estas pautas deben conllevar unas características, como es que sea individual, debe ser privada, tiene que tener una veracidad y objetividad, debe ser clara, confiable, precisa, concisa, organizada, con tiempo suficiente para realizarla, con una comunicación asertiva. Recordemos que el lenguaje debe ser sencillo y un ambiente óptimo que nos permita esa comunicación. Prima el tema del respeto y la participación en la entrevista. Cuando hablo del tema de participación de la entrevista, nos devolvemos a la
al comentario de la doctora, muy eficiente, y es que debe ser de una manera comunicativa, o sea, todos nos debemos comunicar, no centrarnos netamente en el paciente pediátrico. Decía un excelente profesor de pediatría, el mejor informante en la pediatría es la mamá. Entonces ustedes deben llevar o el papá, ¿no? Hay papás que son más juiciosos que los mismos pacientes o las mamás, como todo. Deben ustedes llevar una comunicación o un ambiente en el cual permitan la comunicación de una manera relajada, de una manera que sea de paz, de parsimonia, que permitan la interlocución muy positiva, ¿ok? Si ustedes ven en algún momento que nada de esto tenemos opciones, realmente lo ideal es suspender el tema del interrogatorio y decir, qué pena con usted, nuestra relación médico-paciente no existe, ya voy a pedirle a un colega que los atienda y evitamos sesgar el diagnóstico. ¿Okay? Bueno. Las partes de la historia clínica, según el artículo 8 de la resolución del año, según la resolución 1995 del año 1999, hablaba de que la historia clínica tiene una identificación, unos registros específicos y los anexos comparativos. ¿Okay? Entonces, esta imagen es tomada de la pediatría al día, en la cual vemos unos datos de identificación, unos registros específicos, los cuales hablan sobre el motivo de consulta, la enfermedad actual, todo lo que aprendimos nosotros en el tema de semiología, y en el tema de examen médico, que es donde va a empezar a cambiar un poco el tema de la historia clínica, vamos a empezar a tener el tema de las variables, los parámetros de monitorización y las medidas antropométricas. ¿Okay? El análisis, la impresión clínica, el manejo, ¿ya? Y los anexos son los exámenes complementarios que se van a colocar dentro de eso. Repasando un poco cuáles son los componentes de la historia clínica. Entonces, como ya lo hablamos, hay varios componentes. Todos ellos son móviles de acuerdo a las diferentes especialidades en las cuales pueda ser ligada. Va a variar dependiendo de las diferentes etapas del paciente, ya sea neonatal, ya sea pediátrica, ya sea adulta o concepcional, ¿ya? Cada historia clínica va a tener unas variables, pero todas deben llevar lo que les acabo de comentar, la integralidad de la oportunidad de ser legible. ¿Ok? Las normas son internacionales e independientemente del modelo de la historia clínica que se siga dentro del marco legal. Entonces, es lo que me has dicho. Entonces, acá tenemos lo mismo, los componentes de la historia clínica, su identificación, nombre claro, dirección, ubicación, teléfono, quién lo acompaña, quién es del paciente, si es el tutor, mejor dicho, poder dar todo el tema de identificación, el motivo de consulta, lo que ya nos comenta el paciente y así sucesivamente. Entonces, la historia clínica debe ser completa, muchachos. Acá nosotros debemos tener tiempo, paciencia y organización. Esto no es de afanes porque podemos omitir datos muy importantes que puedan conllevar a cambios clínicos que en el tema de crecimiento y desarrollo nos pueden afectar. ¿Listo? Vean que acá comenta que la información del niño no va a depender únicamente del sujeto enfermo, sino también de los elementos que están interviniendo dentro del problema, como es la versión de los padres o de los cuidadores, la versión del escenario donde se desenvuelven los niños. No es lo mismo un niño que vive en su casa con sus dos papás, que convive, que son amorosos, a un niño que convive con la vecina, que la mamá trabaja de 14 horas y el papá no está y convive con más niños y el ambiente es un ambiente de piso en tierra, sin paredes, con situaciones en bares, que todo eso empieza a darnos cierta información desde el punto de vista nutricional también. Entonces, en el tema de identificación del paciente, es que en Colombia tenemos una condición y es que el sujeto, para tener un beneficio de tipo jurídico, debe estar registrado ante la ley. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el registro inicial que tenemos todos? El registro civil. Entonces, todo paciente tiene que tener una identificación. Me decían, bueno, profe, y entonces nace un niño que la mamá viene del campo y no se sabe la identificación, ¿cómo hace? Ya vamos a hablar de eso. Yo les decía, hay unos ítems. Ok, ¿habrá algún agravante de que ese niño o niña que venga no le tengan nombre? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Digamos, viene de un sitio remoto y llegó al hospital y ustedes lo
lo atendieron y nació una niña y ellos esperaban una niña. Y le dicen, no, pero no le tengo nombre, o no esperaba que fuera niña. ¿Ustedes qué opinan en la interpretación de ese papá? O de esa mamá. Que pues era un embarazo para nada planeado. Ya. Y que, digamos, en el momento también puede surgir la oportunidad de, al menos en el momento pues intrahospitalario, pues ponerle un nombre, o sea, crearlo en el momento y registrar al niño. Doctor, una pregunta. Sí, ¿quién habla? Ana María. Hola, Ana María. Doctor, en ese Acá Juan caso, Diego dice que es de los padres. Dime. digamos en ese caso, si no tienen nombre, uno automáticamente podría colocar, por ejemplo, hijo de y los nombres de la mamá. Sí, sí, y eso se debe hacer, y muy bien, Ana María, perfecta bueno, no sé si interrupción, eh, el aporte que tú estás realizando, sí se realiza. Pero, ¿qué es importante acá? Sencillamente, chicos, eso se considera riesgo de maltrato infantil. Increíble que algo tan minúsculo como que tenga nombre el paciente se pueda interpretar como riesgo de maltrato infantil. Eso nos habla de que fue un embarazo no deseado, es un paciente que no va a ser querido por los papás, entonces tenemos que empezar a intervenir ahí en ese momento. ¿Ya? Entonces, muy bien el comentario, excelente, Juan Diego, también hay un desinterés. Y de eso se trata, de poder identificar rápidamente acá. Acá nos tenemos que volver muy acuciosos en todo lo que podamos ver, porque es un dato demasiado importante. Bueno, en el tema de identificación, entonces la documentación, qué edad tiene el paciente, qué tipo de sexo es, la fecha de nacimiento, cuánto, bueno, la agrupación de las edades en una clasificación nominal de manera sistémica por grupos etarios. Como ya les había comentado el doctor Delfín, el grupo etario empieza de la parte neonatal al lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar y adolescente. Es importante identificar todos ellos. ¿Por qué? Porque en ciertas edades van a aparecer ciertas patologías y ciertos patrones que tenemos que identificar. En especial, estamos cursando ahorita entre la edad preescolar y adolescente con un cuadro de depresión enmascarada polifacético, ¿sí? Entonces tenemos que ir teniendo nociones clínico-patológicas que puedan estar en ciertos grupos poblacionales para así mismo poder irlos identificando, ¿ok? Es importante saber el origen y la procedencia, la edad de los padres, qué hacen los padres, ¿ya? El credo familiar influye mucho. En caso de que haya una negación por parte de los padres que amenace la vida del niño, ustedes llegan a ser tutores legales en ese momento y ustedes tienen la potestad sobre ese paciente, ¿ok? El paciente debe siempre, el Estado siempre va a proteger al paciente menor. Menor es todo paciente menor de 18 años. ¿Okay? El Estado está en el poder legal y en la obligación de proteger a nuestros pacientes. Entonces, el caso de que ustedes identifiquen un paciente potencialmente en riesgo familiar que requiera intervención, ustedes en ese momento llegan a ser tutores de ese paciente hasta que llegue Policía de Infancia y Adolescencia, el fiscal, la trabajadora social, la intervención clínico-patológica, ¿ok? Pero mucho cuidado con ello. Pasamos al motivo de consulta. El motivo de consulta es un relato descriptivo en palabras del informante sobre qué tipo de problema de salud tiene el niño. Debe ser muy breve, muy concreto y muy objetivo, muy puntual, ¿ok? Esto es conllevado a orientar el interrogatorio, no debe ser planteado en términos médicos e idealmente debe ser en el lenguaje que lo describe el familiar o el paciente, entre comillas. Inicia
el tema de enfermedad actual. Ok, entonces acá es donde inicia la participación técnica del médico. Respecto a la conducción y el registro de los datos, esto conlleva una descripción cronológica retrospectiva, pero con una direccionalidad prospectiva de los cambios en el estado de salud que generaron motivo de consulta. Me explico, deben describir cómo empezó, cuándo llevó, cómo llevó, ese mismo ejercicio de la semiología, ¿ok? Pero bien con una direccionalidad prospectiva sobre los cambios que conllevaron al cambio de salud del paciente, ¿listo? El primer día de la enfermedad actual va a corresponder al momento que cambió el estado de salud del paciente. Es el momento clave en el cual se activan los detonantes clínico-patológicos. Va a haber una descripción cronológica de lo que lo modifica el estado de salud del paciente y el examinador va a conducir la entrevista para que el relato sea coherente con los síntomas y los signos de la enfermedad. Esta tiene que tener un carácter descriptivo muy minucioso y circunstancial posible. Realmente entre punto, coma, que le subió la fiebre, pero le di una gótica de acetaminofén y mejoró y después pudo comer, pero a las 3 horas volvió y le dio fiebre. Así debe ser la descripción idealmente en la enfermedad actual. Muy acuciosa, muy puntual. ¿Ok? Cada dato y elemento se transformará a un lenguaje médico idealmente en la enfermedad actual. Acá es donde viene el actuar semiológico de ustedes, ¿ya? Y acá van a informar cómo es la evolución del tiempo, cuándo desapareció, qué medidas tomaron para atenuarlo, mejorarlo, corregirlo, qué se ha realizado por los cuidadores o en el servicio de salud. En los antecedentes, acá es muy importante, los antecedentes personales, como todos los pacientes, todo lo que lleva a los antecedentes patológicos, sus antecedentes farmacológicos, quirúrgicos, transfusionales, alérgicos, familiares o los de tipo tumoral o canceroso. Acá en la parte pediátrica es muy importante los antecedentes de cáncer, idealmente de leucemia, que es uno de los principales tumores que afectan a nuestra población infantil. Respecto a los antecedentes o condiciones previas al problema de salud, es importante preguntar los antecedentes perinatales, cómo fue ese embarazo, cuántas semanas, cuántos controles, tomó suplementos nutricionales, consumió hierro, consumió sopa de chulo, le hablaba a la barriga, iba al control con el médico general, estuvo con la partera en el momento del parto, ¿sí? Todo el antecedente perinatal es demasiado importante, muchachos, y aquí empezamos a desglosar la historia clínica, ¿ok? En el tema de vacunas, qué vacunas ha recibido, si han sido puntuales, si han ido en el orden cronológico, si no está vacunado, por qué no está vacunado. Realmente el no estar vacunado a un paciente se considera un riesgo de maltrato infantil, ¿ok? Es obligatorio el tema del esquema de vacunas, que de momento les pido el favor que empiecen a aprenderse en el plan ampliado de inmunización en Colombia, que es algo que debe saber todo médico. Los antecedentes epidemiológicos y alimentarios, el tema de los antecedentes epidemiológicos, el sitio en el cual viven, qué tipo de enfermedades están a su alrededor. No es lo mismo una persona que viva en Bogotá o una persona que viva en Caquetá o acá en el Meta. Hay ciertos antecedentes epidemiológicos y demográficos que influyen mucho sobre el paciente. El tipo de alimentación, cómo fue su alimentación, tuvo lactancia materna exclusiva, tuvo lactancia complementaria, no hubo leche, le dieron sancocho a los días de nacido, le dieron butifarra, ¿sí? Todo esto es muy importante porque van a empezar ustedes a identificar cómo esta partecita de los antecedentes desde el punto de vista neonatal empiezan a influir en nuestros pacientes, ¿listo? Y el antecedente psicomotor, entonces respecto al antecedente psicomotor, cuándo caminó, cómo caminó, a qué edad se sentó, a qué edad gateó, a qué edad dijo la primera palabra. Ya vamos a hablar de ello, ¿listo? Entonces, en los perinatales es describir el tema del embarazo, todos los eventos clínicos que van a llevar a este proceso, desde la etapa de la Profe, preconcepción. Juan Diego tiene una pregunta. Ok, Tarde. es que tengo que salir yo de Él la pregunta presentación. qué se puede hacer con los padres, pues, padres antivacunas o personas que no tomen en serio lo de las vacunas. Te pregunta, listo. Frente a los padres antivacunas, ustedes deben identificar el paciente. Todo paciente debe tener cierto esquema de vacunas que son obligatorias, ¿ya? Si nos damos el momento con un papá antivacuna, sencillamente tenemos que canalizar
en la historia clínica, dejar muy conciso y muy preciso la posición del paciente, del familiar, y a su vez dar conocimiento a las autoridades, ¿ya? Dar conocimiento, activar el tema de ICBF. Ustedes igual en la historia tienen que colocar que los padres se oponen al tema de vacunas porque creen que las vacunas llevan mercurio y les van a afectar la parte neurológica y los van a controlar con todo esto, que es el boom y el advenir del siglo XXI. Dejarlo muy claro, muy conciso, e igual hacer una interlocución y ustedes lograr demostrarle a los padres que la evidencia científica prima sobre ciertos influencers y youtubers que son los que nos están haciendo el gran mal. Igual tienen que consignar eso muy bien en la historia clínica, ¿ya? Si ustedes ven que adicional al tema de vacunas, que es que yo no se lo coloco porque es que la influenza le va a dar gripa y usted les explica y aún así, bueno, la influenza, digamos, lo que es muy importante cuando empecemos a ver tema de patología respiratoria y vamos a poder identificar, ¿sí? Entonces ustedes les pueden decir a los papás y decirles, papá, sencillo, no le coloque la influenza, pero pues tu hijo puede hacer una laringotraqueitis severa y pues, durar en la unidad de cuidado intensivo 2 semanas, en la cual tú no lo vas a poder ver y puede tener un compromiso respiratorio severo en el cual sus pulmones van a fallar y van a quedar con secuelas y se le van a cristalizar. Entonces los papás muchas veces cuando ustedes logran demostrarle que las vacunas sí son importantes, muchos papás son asertivos en el cambio de la misma. Todo depende de cómo ustedes puedan interrogar, interpretar, analizar y transmitirles el conocimiento a ellos. ¿Okay? Bueno, respecto al antecedente perinatal, el embarazo, ver si fue planeado o fue un embarazo furtivo o fue un producto de una violación, si hubo controles prenatales, si hubo patologías que acompañaron al embarazo, una mamá con una esquizofrenia, ¿sí? O una mamá con un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno bipolar, si recibió medicamentos psiquiátricos, todo eso. Ver cómo fue el tercer trimestre, la forma de terminación del parto, si fue un parto traumático, si fue cesárea, si fue un expulsivo, una ruptura, todo eso. El nacimiento, se registra la edad gestacional, el peso, la talla y el perímetro cefálico, que es algo obligatorio. ¿Ok? Preguntar si en el momento postnatal se requirió reanimación, si requirió oxígeno, si hubo hospitalizaciones, el tiempo de duración, qué le hicieron, qué no le hicieron, ver los detalles antropométricos, las medidas antropométricas. Recordemos que hay unos grupos de riesgo para el peso que son un peso bajo al nacer o un peso alto al nacer, un peso extremo al nacer, una talla baja o una talla alta para la edad gestacional, lo vamos a ir viendo más adelante. Y todo esto nos va a conllevar a un diagnóstico que va a hablar sobre el tema de prematurez, macrosomía, retardo de crecimiento intrauterino, que si es simétrico, si es asimétrico, todo ver con el tema pondoestructural. El tema del desarrollo psicomotor, entonces en esta manejan unas escalas que hablan sobre la forma de hacer una evaluación del crecimiento y del desarrollo. Todo esto es independiente del motivo de consulta, debe ser analizado con realización de la escala del desarrollo psicomotor. Esto es un abrebocas de lo que vamos a realizar, muchachos. Esto es algo que es obligatorio cumplimiento, que nos lo aprendamos. Entonces, en el tema del neurodesarrollo es el tema de que a qué edad sostiene la cabeza, ya a qué edad levanta la tórax. Entonces habla sobre el tema motor grueso, motor fino, el lenguaje, el tema de la sociabilidad. Entonces, que a los 2 meses va a sonreír frente a un estímulo y que va a reconocer a sus papás, que a los 4 meses ya empieza a mover el abdomen, la espalda y se va a apoyar sobre las muñecas, va a alcanzar objetos con ambas manos, empieza la parte fina y va a haber risa y al sonido va a empezar a orientarse. A los 6 meses ya empieza a sentarse sin apoyo y lleva los pies a la boca acostadito. En el motor fino ya va a tomar objetos con movimientos de rastrillo, de arrastrar como tal, y va a empezar a balbucear y empieza a reconocer a los extraños. A los 8 meses se va a incorporar, se va a sentar, va a empezar a gatear, va a empezar a decir sílabos. A los 9 meses se va a poner de pie y va a caminar apoyado, va a tomar objetos con los dedos y va a empezar a utilizar el tema de la pinza, va a empezar a formar el biberón y a tirar objetos al suelo.
va a empezar a ver el entorno, va a aplaudir, va a entender el no, hace señas a Dios y puede empezar a decir mamá y papá. Al año camina netamente solo, raya con un lápiz, dice 2 palabras además de mamá y papá, empiezan a hablar incomprensiblemente. La mía no ha querido soltar la lengua, por ejemplo, ya lleva 14 meses, pero entiende de todo, camina, salta y de todo. Cuando quiere habla, ¿sí? Entonces tampoco es que nos sesguemos a eso. Se ayuda a vestir, viene al llamado, imita acciones, a los 15 meses gatea escaleras, sube, camina, va hacia atrás, va a imitar rayas, coge el lápiz, intentan coger el lápiz de la mano de agarre y hacer el tema de rayar, va a utilizar, hacer temas de construcción de cubos, suelen decir más de 4 palabras, mamá, tete, guagua, agua, ¿sí? Sobre los 15 a los 18 meses va a empezar a utilizar el tema de la cuchara, empiezan a tomar agua en vaso, ¿listo? Y a los 18 meses ya empieza el tema de correr, lanzar objetos, ya hacen rayos, utilizan el tema del rayo circular, van a empezar a utilizar quiero agua o meme agua, ¿sí? Empiezan a combinar palabras y van a empezar a jugar con niños. Entonces, vean cómo el tema de este neurodesarrollo es muy, muy importante. Ya voy, espérate. Señora, ¿quién habló? Ana María. Ok, ¿quién es Ana María? Ana María, actívenle cámara, por favor, es que me queda complejo. Soy yo. Ok, Ana María, cuéntame. Doctor, una pregunta. ¿Hay algún límite de tiempo en el que se pueda considerar que los niños como que tienen lapso de tanto tiempo para poder desarrollar todas esas actividades? ¿O desde qué momento se considera que es un retraso en el neurodesarrollo? Ok, excelente pregunta. Eso vamos a ver neurología de pediatría, pero bueno, vamos a hacer un barniz. Hay unas escalas y hay unos tiempos que nos permiten poderlo evaluar, ¿sí? Realmente los 6 primeros meses sí son muy importantes, ¿sí? En esos 6 primeros meses es cuando hay más neurodesarrollo, hay más evolución neurológica. El niño ya tiene que sostenerse, ya tiene que hacer movimientos, ya tiene que sonreír, ¿sí? Si es un niño que se lo acuestan y se queda quieto, ¿sí? Y le hacen musaraña y no botea ni nada, y por ahí la mamá dice, no, levanta la mano de vez en cuando y ya, sospechamos de que, ojo, hay algo raro, ¿sí? No vamos a ser neurólogos pediatras de entrada, ¿sí? Pero la gracia es poder identificar, vean, el percentil tal debería que estar haciendo ciertas cosas y no lo está haciendo, ¿sí? Entonces, les comento el caso de mi hija. Mi hija tiene actualmente 15 meses y lo único que no ha realizado de todo eso, porque hasta hace cosas de 18 meses, ¿sí? Es soltar la lengua. Pero ya le he escuchado que dice agua, que dice perro, que dice mu, ¿sí? Pero no la ha querido soltar y hemos hecho infinidad de cosas. ¿Qué pasa? Que he identificado, vea que, y yo aprendo, cada vez aprendo más con mis hijas, porque mis hijas son los mejores estudiantes que tengo, porque le digo, ay, venga, tiene tal cosa, venga, lo buscamos. Que ella cuando está con los papás no activa la parte del neurodesarrollo. Es muy consentida y se queda callada, y el abrazo, y el beso, y el arrunches y todo. Y está con la nana, y con la nana juega, hace escalones, grita, hace de todo, ¿sí? Entonces al comienzo con mi esposa nos asustamos y decía, oiga, ¿será que esta china tiene problemas de oído? Y le hice pruebas, le hice el Rinel, Weber, todas esas otras cosas, pruebas auditivas, táctiles y todo. Por eso les digo, cada vez ustedes que tengan un familiar, un sobrinito o algo, aprovechen y ay, venga, le hago tal cosa y le reviso aquí porque es que en la pediatría estamos viendo tal cosa. Así es como nosotros empezamos a aprender pediatría, ¿listo? Entonces cogí y le hice absolutamente todo, vi todo el tema del neurodesarrollo, revisé todo el tema de los controles, ecografías bien, alimentación bien, nunca peleamos, todo bien, dormía bien, todo bien, cesárea programada, no hubo depresión respiratoria, no tuvo una adaptación espontánea, ya tomó teta, o sea, tuvo todos los factores que evitaban que tuviera algún factor de riesgo. Por eso es muy importante ir desmenuzando la información de los antecedentes perinatales, ¿ya? Y claro, sí, mira, muchas veces las mamás dicen, doctor, es que lleva 4 meses y no quiere levantar la cabeza, y ya vamos para los 6 y no levanta la cabeza. Y uno, ay, ¿cómo le fue en el embarazo? No, pues yo me acuerdo que el niño traía que era un circular doble, algo así, y estuvo como unos 5 días en la UCI, porque eso se puso morado y eso le colocaron tubos y eso estuvo malito allá. Entonces uno dice, caramba, vea señora, posiblemente tuvo una
hipoxia neonatal, es que el oxígeno no les llegó, y esto estamos viéndolo ya a futuro. Por eso, y me les adelanto, muchachos, y ábrame bien esos ojos, así como yo lo estoy haciendo a los que no les gusta la pediatría, a los que les encanta, prohibido hacer o no identificar una mamá en estado de sufrimiento fetal. Prohibido. Que viene el partido, que viene mi novia o mi novio, que yo no voy a entregar, que está demorada, que tal vez les queda prohibido, porque es una secuela neurológica por una no adecuada conducción del trabajo de parto. A nosotros no nos lo cobran económicamente, nos lo cobran la sociedad con un chico que nos queda con una hipoxia. Y eso lo vamos a hablar más adelante, y en eso sí yo les doy palo, pero palo del bueno, en ser los mejores. ¿Listo? Bueno, venga, sigamos, porque ustedes hablan bonito y me encantan las preguntas y todo. Por favor, preguntas por el WhatsApp. No digas. Ok, entonces, la alimentación, la duración del tiempo y de la lactancia, que lo que les comentaba, cuánto tiempo duró la lactancia, si fue exclusiva o no, si la alimentación complementaria, en qué momento se inició, las características y el método, si se considera que el niño debe recibir lactancia exclusiva por los primeros meses de vida, idealmente sí, si estuvieron en las charlas de sus compañeros del primer congreso de lactancia materna, se dieron cuenta que la leche es considerada la gota dorada. ¿Okay? O sea, la teta es lo mejor que pueden recibir nuestros pacientes, y en eso tenemos que profundizar. ¿Listo? Ver cómo fue esta alimentación complementaria, si hubo preferencias, sobre el hábito de la defecación y de manifestaciones de intolerancias alimentarias muy frecuentes hoy en día por el cambio en la dieta. ¿Okay? La forma de la vía de defecación y todo. En el tema epidemiológico, lo que le había comentado, el tema de la condición no es lo mismo una condición urbana rural, el tema de los servicios públicos domiciliarios que no se remiten al manejo de excretas, sino que es en el tema del agua potable, que es algo impresionante en puro siglo XXI, y cuando puedan salir de nuestro Villavicencio hermoso, se van a dar cuenta con pacientes que consumen agua que no es potable. ¿Ok? Ver el núcleo familiar, que ustedes ya son duchos en el tema de SASO, ya ese SASO está por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, y aquí llegan y ustedes dicen, es que es una familia sin días, mi casa es que es una familia punalúa, es que el papá no está, pero convive con el vecino y la vecina está por ahí. Entonces, el famoso familiograma también entraría en el tema de la historia clínica, que es algo muy importante. ¿Listo? Los riesgos de zoonosis en el tema epidemiológico, ver vectores, qué vectores tenemos nosotros acá. Realmente el tema del meta es un cono de vectores, tenemos de todo, ¿ya? Tenemos ratas, tenemos culebras, tenemos arañas, tenemos zancudos, tenemos gatos, murciélagos, tenemos de todo, ¿ya? Entonces, esto nos permite a nosotros ampliar mucho sobre los antecedentes epidemiológicos. Ver si hay algún pico endémico sobre patógenos en el área de procedencia. Recordemos que acá hay algo que es endémico y que ustedes van a tener que leer al derecho, al revés, hacia arriba, hacia abajo, no les guste o si les guste, que se llama el dengue. Porque acá somos muy buenos manejando. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Ana María? Ana María, ¿comentabas algo? Bueno. Entonces, pasamos ya después de los antecedentes a la revisión por sistemas. En este va a ser un interrogatorio más sistémico sobre qué síntomas y es poder identificar los elementos que no se lograron detectar durante el interrogatorio inicial. Esto tiene que ser más conciso, no se tiene que extender, y lo ideal es que no se debe repetir lo que ya se ha mencionado. ¿Okay? Los datos relevantes secundarios A. Se va a mencionar algunos síntomas que estén presentes, pero que tienen un papel menos importante sobre eso. Entonces, síntomas generales, fiebre, cambios en el peso, malestar general, apetito, el tránsito intestinal, la sudoración, el insomnio. En el sistema respiratorio, en el tema de revisión por sistemas, si ha tenido disnea, tos, expectoración, hemoptisis, puntado, dolor de costado, si hay hiperreactividad bronquial, hay sonidos adicionales. En la parte cardiovascular, si se fatiga cuando corre, ya, si tiene dificultad para dormir, si hay un ahogo en la noche, si se le hinchan las extremidades, si le duele el pecho. En el sistema digestivo, ver cómo es el tema de la alimentación, si presenta náuseas, vómitos, si está consumiendo adecuadamente o por el contrario que estoy inapetente.
En el tema genitourinario, ver cómo está la orina, si ha presentado disuria, polaquiuria, poliuria, nicturia, si hay alteraciones del chorro urinario, si hay hematuria, muy frecuente la hematuria en pediatría, ahí les voy dando un tips de lo que hay que leer, síndrome nefrítico, nefrótico, hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya? Falla renal aguda. En el tema endocrino, el tema del bajo peso, el tema de la intolerancia al frío o al calor, si hay temblor fino, si hay polidefecación, si hay ronquera, si hay somnolencia, todo ello informa. Y en el tema neurológico, si han presentado cefaleas, si hay mareos, si hay problemas de coordinidad, parestesias, disestesias, todo ello. Pasamos al tema del examen físico. Entonces, en el tema del examen físico tenemos unas medidas, unos signos vitales y unos signos no vitales. En el tema de los signos, tenemos el tema de la somatometría, que va a tener los signos no vitales, que es el peso, la talla, el perímetro cefálico, el tema de temperatura, los signos vitales, temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. ¿Qué macho me a ver? Les voy a presentar inicialmente a mi hija de 18 meses. ¿Qué? 16, ya perdí el tiempo. ¿Ok? Entonces, ustedes, doctores, alístense porque en este momento tiene fiebre. Y van a leer que la fiebre. Y les voy a contar después a la final qué es. Bueno, ya ven. Mira, mira. Ok. La exploración física debe realizar en forma segmentaria. Bueno, el tema del examen físico en los signos vitales, entonces el tema de la temperatura, la frecuencia cardíaca, respiratoria. Recordemos que los signos vitales varían mucho en pediatría. Oiga, por acá no pasa el de la mazamorra, pero pasan los aviones. Les pido disculpas. Bueno. Es importante el tema de la exploración que va a ir segmentaria, ir desde la piel en adelante, es muy, muy importante. Acá ustedes van a estudiar todo el tema de la semiología. Es importante la conducta más afectiva posible con el niño. Si usted tiene un dolor abdominal y ve a un cirujano mal geniado que lo va a ir a explorar, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Nerviosos o contentos? Ya uno. Nervioso. Bueno, venga, activen la cámara por lo menos, hola, porque yo como que voy a empezar a cambiar este método de pararme aquí, explicarles y ponerlos a ustedes a que hablen. Me tienen la lengua seca. Tranquilo, profe, que aquí estábamos todos poniendo atención. Ok, hasta el momento voy muy acelerado o vamos concisos hacia donde tenemos que ir. Es que esto es un poquitico extenso, pero lo quiero hacer idóneamente. No, ahí vamos No, bien, a buen pues paso. para mí va bien también, sí. Listo, entonces, ¿ustedes se sentirían a gusto o dirían, uy, venga, cámbiame en el cirujano, aunque más bien venga el portero que me recibió con 2 piedras en la mano? ¿Cierto? Entonces, nuestros pacientes pediátricos solamente han conocido a sus papás. Y yo tengo a mi papá, que es lo más hermoso, y a mi mamá, que es lo más hermoso, y a mi hermanita, y ya. Y pare de contar. Y llegan ustedes bien grandes con esa bata que parecen Superman, así todos trasnochados. Qué buena, vengo a entenderlo, ¿sí? Pues el niño se va a asustar. Y, Dios mío, o sea, venga, ¿y qué va a hacer el niño? Llorar, porque en pediatría tienen ustedes que agudizar los oídos a aguantar el llanto de un niño, ¿sí? Y eso al comienzo va a ser tortuoso, pero ¿por qué? Y ustedes van a decir, ¿y qué tendrá? Y este chino no deja hacer el interrogatorio y la mamá le dice, ¿y qué tendrá? ¿Qué será, doctor? Dígame usted qué tiene, ¿sí? Y ustedes van a empezar a sentir esa presión allá y tal, y usted, venga niño, le tomo la temperatura. El niño, no, yo no quiero, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener paciencia, organizarse y empezar a decir ya una sonrisa, ¿listo? No es por diseño de sonrisa, sino que una sonrisa transmite mucha información. Entonces, bienvenidos, muy buena actitud. No me han pagado, llevo un año sin recibir pago acá del hospital, pero bienvenidos, yo los vengo acá a atender con el mayor de los gustos. ¿Sí? Es la actitud que yo le coloque al paciente. Las mujeres tienen una ventaja sobre nosotros los hombres, y es que ellas siempre están bien
peinaditas, bien bonitas, huelen rico, se perfilan, que la pestaña, que la gafa, que tal. Los hombres somos más descuidados, a veces nos damos que hacer la barba, todos desmechuzados en general. No lo digo ya por el profesor ni nada por el estilo, sino en general, ¿listo? Entonces tenemos que llevar, y yo siempre les digo, yo siempre cargo un muñequito, ¿sí? En el cual el niño se entretiene con el muñequito. Es una estrategia muy práctica en la cual, ay, mira, tiene un muñequito, tómalo, ven, habla, ¿sí? Porque tenemos que empezar a generar esa relación médico-paciente que no es fácil inicialmente. Pero con el paso de la técnica, de la práctica, ustedes van a poder intercalar fácilmente todo, ¿listo? Bueno, chicos, ya pueden apagar la cámara, pero no quiero que se les acaben los datos. Y entonces, el tema de revisión por sistemas, como decíamos, va a ser secuencial, va a tener el tema de la piel, el tema de mucosas, el tema de las faneras, el tema de ganglios linfáticos, ¿ya? El tema cráneo-caudal, el tema de oídos, nariz, cuello, boca y garganta, el tema de tórax y pulmones, toda la parte cardiovascular, el tema abdominal, la parte geniturinaria y anal, el tema de la columna y extremidades, y por último la parte del sistema nervioso. Okay. Un segundo. Esto es la relación médico-paciente ideal. Okay. Bueno, entonces, en el tema del planteamiento del problema, tener el tema de la impresión diagnóstica, el plan tanto diagnóstico y terapéutico que vamos a realizar. Me sacó de la charla. Ok, los niños siempre son hermosos, ¿ya ven? Entonces, un segundo aquí, porque ya, volvimos a la presentación, sí, ok, listo. Entonces, el planteamiento del problema se va a realizar haciendo referencia al sujeto, y este debe hacer énfasis en qué tiene el neonato, el lactante o nuestro paciente que tenemos ahí, dado que esto hace más circunscrito el tema del problema, ¿ok? Hay que describir el tiempo de la patología, ver la presentación clínica, ver si fue súbita o si fue crónica. En el tema de tiempos, ver el tema si fue agudo, subagudo, crónico, todo en temas de tiempo, evolución clínica. El tema de la severidad es importante definirla. Hay que realizar una descripción donde no se vuelve a citar. Perdón, chicos, hoy ha hecho mucho calor. Es una descripción donde no se vuelve. Tengo a alguien que me interrumpe, muchachos. Es mi perro, es un gran danés. Entonces, solucionamos este inconveniente. Bueno. Ok, listo. Entonces, estábamos en el tema de la severidad, ver la descripción progresiva al respecto de la enfermedad actual. Vamos a ir directamente a las condiciones clínicas que estén definidas en la literatura, como los síndromes, y estos síndromes que involucren signos y síntomas con antecedentes de la descripción del problema. El plan diagnóstico nos va a corroborar la hipótesis diagnóstica. El diagnóstico va a ser diferencial para cada problema. Y definir, por último, el manejo terapéutico. Estos diagnósticos de la enfermedad actual son muy importantes porque estos son los que conllevaron el paciente a la consulta.
pero los diagnósticos secundarios de la exploración pediátrica son igual o en algunos casos mucho más importantes del motivo de consulta. ¿Okay? Entonces es importante poder identificar y el tema del diagnóstico es lo más complejo que podemos cubrir. Respecto al diagnóstico, vamos a ir haciendo las bases conceptuales respecto a las patologías más frecuentes. Lo que quería era ver el tema de la organización de la historia clínica y los protocolos y los proyectos semiológicos propedéuticos que tengamos sobre la historia clínica. Muchísimas gracias. Me dejo aquí de compartir. Ay. Chicos, ¿yo estaba compartiendo o no compartí? ¿Verdad? Sí, profe, ya Doctor, ya vimos toda la presentación. acaba de pedir la presentación. Ok, bueno. Ya estamos ahora sí en la práctica como tal, ¿cierto? Listo. Bueno, ok. Bueno, es un abrebocas respecto a todo lo que tenemos que tener. Realmente las 3 primeras semanas voy a hacer mucho énfasis en repasar el tema de historia clínica. Es imperenne, no coloqué las medidas ni nada porque igual me imagino que el doctor Delfín mañana les comentará al respecto de ellas. Sin embargo, una invitación es a que empecemos a aprender los rangos normales de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, ya del peso, de la talla en nuestros pacientes pediátricos, porque es algo muy importante ir aprendiendo ello. No es lo mismo una frecuencia cardíaca de 160 en un neonato o una frecuencia cardíaca de 90 en un neonato. ¿Okay? Varía demasiado. Entonces sí es importante que sepamos eso, porque eso nos va a conllevar a hacer diagnósticos clínicos inicialmente sin necesidad de tocar al paciente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿alguna pregunta? El que vaya a preguntar puede activar la cámara. No, profe, yo no tengo nada respecto al tema. Listo. Cuéntame, Juan Diego. Juan Diego, levantaste la mano, cuéntame. Ok, ¿cómo les pareció la metodología inicialmente? Pues bien, profe, igual así veníamos trabajando el semestre pasado, entonces pues no ha variado mucho en ese sentido. ¿Cómo dices? Que pues igualmente el semestre pasado veníamos trabajando de la misma manera, entonces pues no ha variado mucho en ese sentido, estamos prácticamente bien. Bien, ok, espectacular, de eso se trata. Si hay algo para cambiar, me lo hacen conocer. Profe, yo sí quisiera hacer bueno, ahí es decirle si puede conseguir unos audífonos o algo que nos permita escucharlo mejor, porque a veces como que se escucha muy lejos, luego muy cerca o así, y es no sé, es como pues un micrófono o algo así. No, es que es las señales, que vivir a las afueras es complejo. Pero voy a comprarme unos muy buenos audífonos marca Sony mañana y le voy a hacer Eso, caso a Alejandro. listo, profe, muchas gracias, qué bueno. Okay, vale. Bueno, Juan Diego hace un comentario respecto a los papás antivacunas. Si se llama a las autoridades competentes, eso es dependiendo, ¿listo, Juan? Por decir algo, en la primera consulta de control a los 4 meses, si no le colocó, a los 6 meses, digamos, si no le colocó las vacunas inicialmente, interrogar qué fue lo que pasó. Pero si en el próximo control no llegó y dice, no, a mí no me interesa ni nada, realmente tú ya tienes que tomar cartas en el asunto y decirle que hay que dejar el conocimiento en las autoridades competentes, hacer la nota, hablar con el tema del trabajo social, el cual va a tener conocimiento de eso y se le tiene que empezar a realizar un seguimiento muy estricto a sus papás. Tienen que hacerles visitas, se hace interconexión con ICBF, los cuales tienen que ver que no vaya a haber algo adicional de maltrato infantil, del tema de alimentación y todo que tú puedas poder identificar, ¿ya?
Y el tema de la custodia, si tú logras identificar el maltrato como tal, sí se tiene que activar inmediatamente, ¿ya? Que el niño diga, no, es que a mi papá le gusta llegar borracho y se desquita conmigo porque mi mamá también pelea con él. Entonces, ojo, ya hay un maltrato infantil y si no actuamos rápidamente ese paciente puede terminar en una muerte por una omisión y ustedes si no lo consignaron y después van a decir los papás, es que nosotros le dimos al doctor y el doctor no hizo nada. Entonces, omisión, doctor, usted es un funcionario, a la cárcel. ¿Listo? Doctor, yo había leído que también junto con la valoración de crecimiento y desarrollo y pues el test como de los hitos y lo que iban haciendo, también se hace un test para ver si el niño pues tiene autismo. ¿Eso también se realiza? Sí, señora. Sí se realiza, Sofía. Realmente ahí es cuando entra el tema de la identificación clínica de ustedes y cuánto tiempo se debe demorar una historia clínica pediátrica, lo que ustedes consideren pertinente. Si es un paciente que requiere una historia clínica completa, ustedes tienen ese tiempo para realizarlo. ¿Listo? Porque dependiendo de este acto médico se definen muchas cosas. ¿Listo, chicos? Doctor. Bueno, entonces vamos a detener por aquí la